siglos, la humanidad ha usado las lentes para obtener imágenes de lo que nos rodea, ya sea a simple vista o de objetos que nuestros ojos no pueden ver. En esta clase estudiaremos el fenómeno de la refracción de la luz en las lentes, qué tipos de lentes hay y cómo se forman las imágenes en estas. Los lentes o anteojos probablemente sean los instrumentos ópticos más útiles e importantes hasta ahora creados. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1/3 de la población mundial usa lentes por presentar deficiencias visuales, y a medida que aumenta nuestra edad, las posibilidades de usarlos son mayores. Pero, ¿qué es una lente? Es un medio transparente que presenta dos caras, de las cuales una al menos es curva, y desvía los rayos de luz aprovechando el fenómeno de la refracción. No todas las lentes son iguales, pueden tener formas diferentes funcionando de maneras distintas. Según cómo se comporten los rayos de luz que las atraviesan, las lentes se pueden clasificar en convergentes o divergentes. Las lentes convergentes son aquellas que se concentran en un punto los rayos de luz que inciden paralelos al eje principal. Se caracterizan por ser más gruesas en el centro que en los bordes. Los rayos luminosos inciden sobre ellas paralelos al eje principal y al atravesar la lente cambian su dirección convergiendo o encontrándose en un punto llamado foco. Estos lentes pueden presentar varias formas y según estas se clasifican en bioconvexas, planoconvexas y cóncavo-convexa. Todos estos lentes se comportan de la misma manera y se pueden representar en los esquemas con una línea recta que en ambos extremos termina en una flecha. Las lentes divergentes son las que dispersan los rayos que inciden sobre la lente, paralelos al eje principal. Se caracterizan por ser más delgadas en el centro que en los bordes. En estas lentes, los rayos luminosos paralelos al eje principal se refractan, separándose de dicho eje, y sus prolongaciones convergen en un punto hacia atrás llamado foco virtual, porque se forma de la prolongación de los rayos refractados. Las lentes divergentes se pueden clasificar en biocóncavas, planocóncavas y convexocóncavas. Para representar esta lente se usa una línea recta terminada en flecha con la punta hacia adentro, tal como se observa. Conozcamos ahora los elementos de las lentes esféricas. Centro de curvatura son los centros de las esferas a las que pertenece cada una de las caras de la lente. Se simbolizan con la letra C y como son dos, se les identifica como C1 y C2. El eje principal de la recta es la recta que pasa por el centro de curvatura. Los radios de las curvaturas R1 y R2. Los vértices respectivos, vértice 1 y vértice 2. El centro óptico es el punto en el medio que pasa por el eje principal. El foco principal es el punto donde convergen los rayos refractados. Se simboliza con la letra F y pueden ser reales si se forma por los rayos refractados y virtuales si se forma por la prolongación de estos rayos. Al igual que los espejos, el foco está ubicado en la mitad del radio y a los centros de curvatura también se les llama doble foco. En las lentes convergentes el foco es real y en las divergentes el foco es virtual. Para aprender a construir las imágenes en los lentes debemos identificar los rayos principales. Empecemos con los lentes convergentes. El rayo paralelo es el que llega paralelo al eje principal y al atravesar el lente se refracta, pasando por el foco principal. El rayo central es el que atraviesa la lente pasando por el centro óptico y no experimenta desviación alguna. El rayo focal es el rayo que pasa por el foco del objeto y se refracta paralelo al eje principal. Ahora, ¿cómo se forman las imágenes?
Dibujemos primero los elementos con sus respectivas medidas. La lente convergente, el eje principal, el centro óptico. Fijemos para este caso, usando una regla, el foco a los 4 centímetros de distancia y el centro de curvatura será a los 8 centímetros. Repetimos el mismo procedimiento en el otro lado de la lente, con las mismas medidas. Tal como en los espejos, con solo dibujar 2 de los rayos principales y ver dónde coinciden, es suficiente para formar la imagen. Las imágenes variarán según la posición en la que se encuentre el objeto. Empecemos con el caso 1, donde el objeto está antes del doble foco. Marcamos el extremo superior de la figura, hacemos pasar el rayo 1 o rayo paralelo, se refracta y baja por el foco 2. Hacemos pasar el rayo 2 o rayo central que pasa por el centro óptico. Vemos dónde coinciden ambos rayos refractados y allí será el extremo superior de la figura. Las características de esta imagen son imágenes reales, invertidas, más pequeñas que el objeto y están entre el foco y el doble foco. En el caso 2, el objeto está situado justo en el doble foco. Identificamos el extremo superior del objeto, hacemos pasar el rayo paralelo y su refracción por el foco 2. Dibujamos el rayo central que pasa por el centro óptico. Identificamos el punto de unión de los rayos refractados y allí se formará la figura. En este caso, las características de la imagen son una imagen real, invertida, es más grande que el objeto y está situada justa en el doble foco. Para el caso 3, el objeto se encuentra ubicado entre el doble foco y el foco. Dibujamos los rayos tal como ya les he explicado y vemos que la unión de los rayos refractados forman una imagen. Esta imagen es real, invertida, es más grande que el objeto y situado después del doble foco. En el caso 4 es cuando el objeto está sobre el foco. Dibujamos los rayos paralelo y central. Los rayos refractados no coinciden en ningún punto, son paralelos, por lo que no se forma la imagen. Y por último tenemos el caso 5, donde el objeto está entre el foco y el centro óptico. Repetimos el proceso para dibujar los rayos y vemos que tampoco coinciden. Si dibujamos sus prolongaciones, vemos que hay un punto donde se unen. Allí se forma la imagen. Esta imagen es una imagen virtual porque se forma de la prolongación de los rayos refractados. Es derecha y de mayor tamaño que el objeto. Este tipo de lentes es el que tienen las lupas, que si las colocamos cerca del objeto podremos ver su imagen agrandada. Veamos ahora cómo son los rayos principales en los lentes divergentes. El rayo paralelo, que al refractarse se aleja del foco. Su prolongación pasa por el foco 1. El rayo central, que es igual al lente convergente y no hay desviación. Y el rayo focal, que su prolongación pasa por el foco 2 y su refracción es paralela al eje principal. Veamos cómo se construye ahora la imagen de estos lentes. En este caso no importa dónde se encuentre ubicado el objeto, ya que el resultado de las imágenes siempre serán las mismas. Identificamos el objeto en su punto extremo superior, de allí parte el rayo paralelo, se refracta y su prolongación pasa por el foco 1. Luego dibujamos el rayo central que pasa por el centro óptico. Donde coinciden los rayos, allí se formará la imagen. Sus características son imágenes virtuales porque se forman de la prolongación de los rayos refractados, derechas, más pequeña que el objeto y situadas delante del objeto. Estas son todas las variedades de imágenes que podemos obtener con estas lentes. Existen muchas otras más si combinamos dos lentes.
Gracias a esto es que existen una gran cantidad de instrumentos ópticos como son las cámaras fotográficas, los microscopios, los telescopios, las lupas y los muy conocidos lentes de ver o anteojos que nos brindan bienestar y calidad a nuestras vidas.